En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, acerquémonos al altar de Dios, reconociendo con humildad nuestros pecados. Digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, que perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Ofrezcamos esta Santa Eucaristía por nuestro México, por nuestras familias, por las intenciones de la señora Marlene, por las intenciones de Gabriela McDonald, por la salud de Anita Torres y de todos los enfermos del mundo, por las intenciones de la familia Góngora Cetina, por las intenciones de la señora Elizabeth Ceciliano, por Omar de la Rosa, por el eterno descanso de la señora Laura Elena Rábago Gárate, por las intenciones de Dianita de Mérida, por el alma de Jorge Manzano, por el alma de Daniel Yáñez Landívar y por su familia, por Sofía Yáñez, por la salud de César Rodríguez y de Napoleón Junco, por la familia Oriol García, por el alma de José Barciona, por el eterno descanso de Alejandro, por la salud de Rob, por la liberación y sanación de Guillermo, por las ánimas del purgatorio, por la santificación de los sacerdotes, por la conversión de nosotros pecadores, por las intenciones de la señora Helen, por Paulina de Cupertino, para que Dios le dé paz en su corazón, por las familias López y sus necesidades, por todos los habitantes de la tierra. Pidamos también por la salud y bienestar de Juan de Dios Casco Urrutia. Pidamos por la salud de la familia May Briceño. Pidamos por el eterno descanso de don Armando May. Pidamos por el eterno descanso de cada una de estas víctimas de este virus, coronavirus, y también por cada una de las intenciones que cada uno de ustedes tiene en sus corazones, para que la piedad de Dios siempre nos acompañe. Oremos. Señor Dios, por cuya inefable gracia nos enriqueces con toda clase de bendiciones, concédenos pasar de nuestros antiguos pecados a una vida nueva y prepararnos a la gloria del reino celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Keleleas, mujer muy bella y temerosa de Dios. Sus padres eran virtuosos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía una huerta contigua a su casa, donde solían reunirse los judíos porque era estimado por todos. Aquel año habían sido designados jueces 2 ancianos del pueblo. Eran de aquellos de quienes
había dicho el Señor: en Babilonia la iniquidad salió de ancianos elegidos como jueces, que pasaban por guías del pueblo. Estos frecuentaban la casa de Joaquín, y los que tenían litigios para resolver acudían ahí a ellos. Hacia el mediodía, cuando toda la gente se había retirado ya, Susana entraba a pasear en la huerta de su marido. Los dos viejos la veían entrar y pasearse diariamente, y se encendieron de pasión por ella. Permitieron su corazón y cerraron sus ojos para no ver el cielo ni acordarse de lo que es justo. Un día, mientras acechaban el momento oportuno, salió ella, como de ordinario, con dos muchachas de su servicio, y como hacía calor, quiso bañarse en la huerta. No había nadie allí fuera de los viejos que la espiaban escondidos. Susana dijo a las doncellas: tráiganme jabón y perfumes y cierren las puertas de la huerta mientras me baño. Apenas salieron las muchachas, se levantaron los dos viejos, corrieron hacia donde estaba Susana y le dijeron: mira, las puertas de la huerta están cerradas y nadie nos ve. Nosotros ardemos en deseos de ti. Consiente y entrégate a nosotros. Si no, te vamos a acusar de que un joven estaba contigo y que por eso despachaste a las doncellas. Susana lanzó un gemido y dijo: no tengo ninguna salida. Si me entrego a ustedes, será la muerte para mí. Si resisto, no escaparé de sus manos. Pero es mejor para mí ser víctima de sus calumnias que pecar contra el Señor. Y dicho esto, Susana comenzó a gritar. Los dos viejos se pusieron a gritar también, y uno de ellos corrió a abrir la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, los criados se precipitaron a la puerta lateral para ver qué sucedía. Cuando oyeron el relato de los viejos, quedaron consternados, porque jamás se había dicho de Susana cosa semejante. Al día siguiente todo el pueblo se reunió en la casa de Joaquín, esposo de Susana, y también fueron los dos viejos, llenos de malvadas intenciones contra ella, para hacer que la condenaran a morir. En presencia del pueblo dijeron: vayan a buscar a Susana, hija de Queleías y mujer de Joaquín. Fueron por Susana, quien acudió con sus padres, sus hijos y todos los parientes, todos los suyos, y cuantos la conocían estaban llorando. Se levantaron entonces dos viejos en medio de la asamblea y pusieron sus manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó los ojos al cielo, porque su corazón confiaba en el Señor. Los viejos dijeron: mientras nosotros nos paseábamos solos por la huerta, entró esta con dos criadas, luego les dijo que salieran y cerró la puerta. Entonces se acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un extremo de la huerta, y al ver aquella infamia corrimos hacia ellos y los sorprendimos abrazados. Pero no pudimos sujetar al joven porque era más fuerte que nosotros. Abrió la puerta y se nos escapó. Entonces le preguntamos quién era el joven, pero se negó a decirlo. Nosotros somos testigos de todo esto. La asamblea creyó a los ancianos que habían calumniado a Susana y la condenaron a muerte. Entonces Susana, dando fuertes voces, exclamó: Dios eterno, que conoce los secretos y lo sabes todo antes de que suceda, tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz. Cuando llevaban a Susana al sitio de la ejecución, el Señor hizo sentir a un muchacho llamado Daniel el santo impulso de ponerse a gritar: yo no soy responsable de la sangre de esta mujer. Todo el pueblo se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿qué es lo que estás diciendo? Entonces Daniel, de pie en medio de ellos, le respondió: Israelitas, ¿cómo pueden ser tan ciegos? Han condenado a muerte a una hija de Israel sin haber investigado y puesto en claro la verdad. Vuelvan al tribunal porque esos le han levantado un falso testimonio. Todo el pueblo regresó deprisa y los ancianos dijeron a Daniel: ven a sentarte en medio de nosotros y dinos lo que piensas.
puesto que Dios mismo te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo entonces: separen a los dos acusadores, lejos el uno del otro, y yo los voy a interrogar. Una vez separados, Daniel mandó a llamar a uno de ellos y le dijo: viejo en años y en crímenes, ahora van a quedar al descubierto tus pecados anteriores, cuando injustamente condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables, contra el mandamiento del Señor: no matarás al que es justo e inocente. Ahora bien, si es cierto que los viste, dime debajo de qué árbol estaban juntos. Él respondió: debajo de una acacia. Daniel le dijo: muy bien, tu mentira te va a costar la vida, pues ya el ángel ha recibido de Dios tu sentencia y te va a partir por la mitad. Daniel les dijo que se lo llevaran. Mandó traer al otro y dijo: raza de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión te pervirtió el corazón. Lo mismo hacían ustedes con las mujeres de Israel, y ellas por medio se entregaban a ustedes. Pero una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de ustedes. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó: debajo de una encina. Replicó Daniel: también a ti tu mentira te costará la vida. El ángel del Señor aguarda ya con la espada en la mano para partirte por la mitad. Así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea levantó la voz y bendijo a Dios, que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos viejos, a quienes con palabras de ellos mismos, Daniel había convencido de falso testimonio, y les aplicaron la pena que ellos mismos habían maquinado contra su prójimo. Para cumplir con la ley de Moisés, los mataron, y aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce, para reparar mis fuerzas. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado dan seguridad. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Gloria, honor a ti, Señor Jesús.
Señor Jesús. No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, dice el Señor. Gloria, honor a ti, Señor Jesús, Señor Jesús. Cristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo donde la multitud se le acercaba y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Per evangelica dicta deleantur nostra delicta. Estimados hermanos, hoy la primera lectura nos habla de un falso testimonio que le imputaron a la sierva de Dios Susana. Se lo imputaron personas con aparente bondad moral. No obstante, al ser acusada injustamente, Susana pone su confianza en el Señor. Y Daniel, un joven profeta, acude también al llamado del Señor para impartir justicia. Es así que después de que Daniel totalmente argumenta de un modo magistral, hace en evidencia que la sierva Susana era inocente de esa acusación con la cual le iba a costar la vida. Y al final de cuentas, a quien mataron eran a estos dos ancianos que tenían el cargo de ser jueces. Por otro lado, en el Santo Evangelio también tenemos un juicio. Le presentan a Jesús a una mujer que había sido descubierta en adulterio. En cambio, el Señor Jesús, le preguntan al Señor Jesús: ¿qué hay que hacer? El Señor Jesús simplemente dijo: aquel que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Con eso el Señor Jesús evidenció absolutamente que todos nosotros, todos, somos pecadores y que nuestra condición de pecadores no nos hace jueces de nuestros hermanos. E inclusive aquel que no ha cometido ningún pecado, que es nuestro Señor Jesucristo, inclusive Él dice: yo tampoco te condeno. El Señor Jesús no condena. Son los frutos de nuestros pecados los que nos hacen colapsar totalmente nuestro espíritu. En cambio, ¿cuál es la distinción
que nos hace a nosotros estar libres del pecado. Puesto que no estamos totalmente libres de caer en pecado, el arrepentimiento sí nos da las facultades para que nosotros no tengamos absolutamente ningún pecado. El arrepentimiento es confiar en que Dios nos va a purificar de todos nuestros pecados. Y yo creo que mucho tiene que ver el pecado que surge en la primera lectura y que surge en el Evangelio. El pecado de las pasiones carnales. Fíjense, les hago esta pregunta a todos ustedes. ¿Qué es más pecado? ¿Qué es más pecado? Caer en la tentación, caer en la carne, caer en un acto de lujuria o faltar a la caridad del prójimo. Los dos son pecados y los dos nos condenan. No obstante, fíjense cómo en el ejemplo de la casta Susana, cómo al que permanece con pureza, Dios lo salva. En cambio acá, en el Evangelio, Dios también salva a una mujer pecadora, pero enfatiza que aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. El pecado de arrojar la piedra es, en esencia, faltar a la caridad. Eso va totalmente en contra de nuestra propia naturaleza. Todavía cuando alguno de nosotros o nosotros caemos en algún pecado de la sensualidad, algún pecado que atente contra nuestra propia pureza, si bien es pecado, también es verdad que estamos enfermos de pecado por nuestra naturaleza caída. Nuestra misma naturaleza nos pone en disposición, en tendencia a caer en ese pecado. Para eso, Dios nos regaló el santo matrimonio, el santo sacramento del matrimonio. Nos salva de consumirnos en nuestros propios pecados, en nuestras propias pasiones. El matrimonio en sí mismo es un don, es algo que nosotros entregamos, vida, pensamiento y todo nuestro ser, lo entregamos al esposo, a la esposa, para que fructifique en los hijos. La sensualidad, la sexualidad no es ningún pecado, pero maleducar nuestra sexualidad nos pone en riesgo de apartarnos por completo de la gracia de Dios. Lo que nace en nuestro corazón es aquello, lo que mancha nuestra alma. Ya lo dice nuestro Señor Jesucristo en otro apartado. Luchar para conservar la pureza no solamente es un deber de los padrecitos o de los religiosos, de las monjitas. Luchar por permanecer con un corazón puro es un deber de todos, porque con un corazón puro es con el cual servimos al Señor. Por otro lado, el Señor perdona el pecado de la carne. Le dice a la mujer, yo tampoco te condeno. Le dice, vete y ya no vuelvas a pecar. Es decir, el Señor reconoce que cometió un pecado, pero no le reprocha, no le recrimina absolutamente nada, porque el Señor comprende nuestra propia naturaleza caída. No obstante, le dice, no vuelvas a pecar. Eso quiere decir que tenemos el deber de luchar por conservar
la pureza. En cambio, lo que les reprocha a todos los demás es el pecado contra la caridad. ¿Cuántas veces el Señor Jesús reprocha a alguien que ha faltado contra su pureza? Ninguna. En todo el Evangelio, el Señor Jesús no reprocha a nadie, a nadie. Le invita a que no vuelva a pecar, pero no se lo reprocha. En cambio, escribas y fariseos que atentaban contra la caridad, inclusive los mercaderes del templo, fueron expulsados por el Señor Jesús con un látigo. Ahí sí, cualquier pecado contra la caridad del Señor Jesús fue muy duro, fue tajante, y eso ha de ser una luz para nuestra vida espiritual, para que nos ubiquemos cuáles son los pecados que verdaderamente claman el cielo. Porque una cosa es pecar porque nuestra propia naturaleza nos pone en ese riesgo, y otra cosa es pecar porque con nuestra mente, con nuestra libertad, tomamos la determinación de hacerle un mal al prójimo. Por eso, estos dos ancianos en la primera lectura, ¿cuál es el fruto de esta mala acción? La muerte. Y aquí el Señor Jesús, cuando dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, aquí dice que se empezaron a ir los viejos. Fíjense, el Señor Jesús dice, se van los viejos, se empezaron a ir los viejos. Y en la primera lectura eran dos viejos, es decir, se empezaron a ir aquellos que querían pasarse de listos, que querían ser muy astutos. Nosotros no vamos a engañar al Señor. Nosotros no somos más astutos que el Señor. El Señor ve los corazones. El Señor ve los corazones, y vuelvo a repetir, el Señor ve nuestros corazones. Él es el que nos comprende, nos entiende. Por eso, ¿por qué podemos sufrir ante las tentaciones? Si el Señor ve nuestros corazones, entonces cuando tengamos la tentación, abramos nuestro corazón al Señor y pidámosle que nos salve de esa tentación, que nos purifique. Oh, qué necesario es que todos los días digamos, Señor Jesús, hazme un corazón semejante al tuyo. ¿Por qué es necesario que nosotros le pidamos al Señor Jesús que nos dé un corazón semejante al suyo? Porque si tenemos un corazón puro, aunque venga la tentación hacia nosotros, un corazón puro es jaboncito contra ese virus que se llama pecado. Que el Señor nos ayude a todos. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que hemos recibido tu generosidad y ahora te presentamos. Ese será para nosotros pan de vida eterna. Bendito seas por siempre, Señor. Tu sangre, Señor, fue derramada y brotó para nosotros tu misericordia. Concédenos, Señor, participar de tu divinidad, a ti que participaste de nuestra humanidad. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que hemos recibido tu generosidad y ahora te presentamos, y será para nosotros de vida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. A ti, Señor, ascienda nuestra santa oración y deseamos a nosotros tu misericordia, y sean perdonados nuestros pecados. Lávame, Domine, ab iniquitate mea, et a peccato meo mundo meo. Oren, hermanos, para que este sacrificio de ustedes y mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, a quienes nos disponemos a celebrar estos santos misterios, que podamos presentarte con alegría
nuestras almas ya purificadas, como fruto de nuestra penitencia corporal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal para que, llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivamos nuestra vocación de pueblo de alianza. Convocado para bendecir tu nombre y escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Lavete, fagete, exautu pantes, tuto esti somamu, to hyperchemon paradidomenon. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Lavete cae piete exautu pantes, tuto esti ton poterium tu haimatus mu, totes caines caiaionu diaceques, to hypergemon cae polon, enjúmenon, eis afe sin hamartion, tuto poiete sisten emen anamnesin. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Pedro Pablo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, en tu misericordia de cada una de las intenciones por las cuales te ofrecemos este santo sacrificio. Tú, Señor, que conoces lo más profundo de cada uno de nuestros corazones, escucha nuestras súplicas
Pues a ti acudimos, pues tú eres fuente de toda bondad y misericordia. Acuérdate, Señor, de cada una de nuestras familias, bendícelas, santifícalas. A nuestros bienhechores, otórgales el 100 por 1 y la vida eterna. Y a nosotros, pecadores, indignos, siervos tuyos, concédenos siempre permanecer en tu santo servicio. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la santa resurrección. Pidamos por nuestros difuntos. Especialmente por todos los difuntos de esta pandemia y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu santa iglesia, y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea con todos ustedes. Dense un saludo de paz en la distancia. La paz del Señor esté con ustedes. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Lo santo es para los santos, este es Cristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oh Cristo nuestro Dios, apiádate de mí, indigno pecador, siervo tuyo, y que esta santa comunión sea para mí motivo de vida eterna. Amén. He aquí el verdadero pan de vida. He aquí la verdadera bebida de salvación. Estimados, hagamos nuestra comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, mas ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno enteramente a ti. Oh Jesús, no permitas que por el pecado me aparte de ti. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden de todo mal y nos lleven a la vida eterna. Amén. Que la sangre de nuestro Señor Jesucristo descienda sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestra patria y sobre el mundo entero. Amén.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame a ti para que con tus ángeles y santos te lave y bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Ángeles y serafines, ayudadme a bendecir a Jesús sacramentado que acabo de recibir. Ángeles y serafines, ayudadme a bendecir a Jesús sacramentado que acabo de recibir. Ángeles y serafines, ayudadme a bendecir a Jesús sacramentado que acabo de recibir. Oremos. Que los sacramentos que hemos recibido, Señor, nos purifiquen de nuestras malas inclinaciones y fortalecidos con tu bendición, corramos a tu encuentro siguiendo las huellas de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Estimados hermanos, ayer en la misa, al final, se me interrumpió la señal del internet, pero les repito los avisos. Quiero hacer la atenta invitación a cada uno de ustedes a que el próximo jueves nos reunamos de nuevo en este canal, en este Facebook, para tener a las 5 de la tarde, tiempo de Quintana Roo, 4 de la tarde, tiempo del centro de México, tengamos la Santa Misa. E inmediatamente después, alrededor de las 6 de la tarde, tiempo Quintana Roo, 5 de la tarde, tiempo del centro de México, tengamos la hora santa de sanación y liberación. Gracias a Dios, la pasada hora santa de sanación y liberación tuvo abundantes frutos espirituales. Muchos me contactaron y me dijeron que el Señor verdaderamente había pasado a sus casas, les había sanado de sus males. Y qué bueno, para eso es, el Señor es generoso. El Señor no le importa si estamos cerca, si estamos lejos. Para el Señor no hay distancia, no hay tiempo, no hay ningún límite. Solamente el límite es que nuestro corazón se cierre. Por eso, abramos nuestro corazón, insisto, abramos nuestro corazón al Señor. Y les invito que el próximo jueves estén aquí en la hora santa. Misa y después hora santa. También ayúdenme a difundir la Santa Misa. Ustedes conocidos, digan a sus conocidos que le den like a la página Padre Cristian Barba para que también puedan participar de esta Santa Eucaristía. Gracias a Dios hay muchísimos sacerdotes transmitiendo por estos medios, pero cuando menos hay, ahora sí que si alguno de ustedes quiere estar en la Santa Misa por las tardes, entonces invítenlo a que lo vea con nosotros. Agradezco toda su fraternidad, toda su confianza, sigamos unidos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios.